Hermanos, Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Les traigo saludos de la Iglesia Bíblica Bautista Misionera Jesús el Salvador, donde estoy pastoreando. Hoy continuamos, como ya dije, el tema Un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Y hoy día vamos a ver sobre dos dichos vitales. En la lectura bíblica que hemos tenido, hemos podido apreciar tres personajes. Primero, Pablo, el que envía bajo autoridad de la iglesia local de Antioquía. ¿Ya? Tito, que es el enviado a la isla de Creta a corregir lo deficiente. Y el tercero no corresponde a una sola persona, sino a un grupo de individuos que están relacionados con la segunda parte del encargo que se le ha dado a Tito. A este grupo de personas de nacido de nuevo, que debería buscar, en el verso 5, se le denomina ancianos, o sea, los futuros pastores, o sea, obispos, ángeles, que ministrarían a las congregaciones desperdigadas por toda la isla de Creta. Estas tres generaciones de siervos, el que envía, el que busca y los futuros siervos, estarían unidos por una característica en común, y que debería ser una característica en común de todo aquel que pastoree. ¿Cuál es? Que todos debemos entender, como entendían ellos, en excelencia, que nosotros somos esclavos voluntarios de Cristo y no más. Esclavos voluntarios de Cristo y no más. Y los deseos y los métodos del amo es lo que tenemos que hacer. Busque, por favor, sin perder Tito, Hechos, capítulo 9, versículo del 15 al 16. Hechos, capítulo 9, versículo del 15 al 16. Y la palabra del Señor dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por favor, inclinen su rostro y acompáñenme en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, mis hermanos aquí reunidos y su predicador, todos comprendemos con suma exactitud que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero si usted me está dando hoy día la oportunidad, hable, Padre, hable, bendito Señor Yahvé, que la congregación de la Bíblica Bautista de Canaán está dispuesto a escucharlo, y yo, Señor, estoy dispuesto, Señor, a remover todo lo mío que no se adecue, Señor, a la palabra que va a ser predicada. Que sea de doble filo, Señor. Así le pedimos, así le suplicamos en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, de hecho, Pablo es un ejemplo de misioneros, pastores y todos ellos personajes con una sola fe, la entregada por Jesucristo a los apóstoles. Y todos ellos tienen un mismo objetivo, el cual es enseñar la gloria y honra de Dios mediante un solo manual de fe y práctica, la palabra inspirada por Dios. Y todos, vuelvo a repetir, una característica en común. No solamente ser esclavo de Cristo, sino que en su personal, ser nosotros, ejemplo de las enseñanzas que damos con nuestra propia vida. Y los requisitos que debían de cubrir para tener la siguiente, para tener esa idoneía ministerial, la leemos en Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito,
Busque, por favor. Creo que no es necesario que busque mucho porque ahí fue la lectura bíblica. Tito, capítulo 1, versículo 7. Su primera parte dice así: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. El ser irreprensibles, o dicho de otro modo, intachables, o sea que su testimonio, así como su conocimiento y convencimiento de las doctrinas básicas, no dejen ninguna duda ni para la Grey ni para aquellos que escuchan los mensajes. No estaba Tito, por orden de Pablo, buscando creyentes perfectos. El objetivo era encontrar creyentes en un seguro camino a la madurez tanto doctrinal como espiritual, que por su pío comportamiento fácilmente podrían ser respetados y que mantengan ese estatus en toda la comunidad de creyentes a las cuales iban a pastorear. El estándar que se le pide a los que ejercerán el ministerio del pastorado, relatado en la carta pastoral a Timoteo y Tito, no ha perdido vigencia. No ha perdido vigencia. Hoy vamos a hablar del deseo de pastorear, del paso inicial que cumplieron Pablo, Tito, Timoteo, que debieron cumplir los pastores neotestamentarios y por extensión que debe cumplir cualquier siervo en la actualidad y hasta que el Señor venga por nosotros. Y hago una extensión. Y esto también tiene que tener en cuestión, tiene que tener en vista la iglesia que llame a ese siervo a caminar con él. Bueno, y para esto estos siervos deben hacer un autoexamen muy personal. Cada uno debe comprender, debe darse cuenta consigo mismo en primera instancia antes de inmiscuirse en este ministerio santo. Por lo cual, veamos lo que le dijo un siervo enviado. O sea, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 2 hasta su primera parte. Y le dijo así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez vemos el mismo término para que se le da a otro siervo. Irreprensible, lo que nos hace sin duda decir que este es un requisito para cualquier pastor, para cualquier misionero en cualquier lugar del mundo que diga que es siervo de Jesucristo. De hecho, vuelvo a recalcar porque esto es sumamente importante. Esto no solamente era para Tito, no solamente era para Timoteo, incluso era un requisito que debería cumplir Pablo, y repito, extensivo para todos los demás ministros del Señor. Y por extensión, una iglesia sin pastor siempre debe considerar esto en la persona que va a caminar con ellos, detrás de ellos, al costal de ellos, adelante de ellos. Tito y Timoteo tuvieron por imagen copiar a Pablo, y esto es natural. Es más, así escribió Pablo: imítenme a mí como yo imito a Cristo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y esto no era un accionar ególatra, sino que es necesario que se imite como él imitó al Señor Jesús. Tito en Creta, Timoteo en Éfeso, deberían ser ahora ejemplo de los futuros siervos
de aquellas regiones geográficas. Y lo ideal sería que este tipo de enseñanza y práctica del ejemplo pastoral o del misionero no se rompa nunca y continúe por siempre, jamás. Pero específicamente, ¿en qué deberían imitar a Pablo? ¿En qué deberían imitar los nuevos siervos a Tito y a Timoteo? Antes de ver los puntos por imitar, es indispensable decir o recordar nuevamente que hay una natural tendencia en todo ser humano de reproducir en nuestra persona lo que observamos en nuestras autoridades. Y esta es una tendencia natural. Y es tan natural que también ocurre con cualquier nacido de nuevo. Es la arquitectura humana con que Dios nos ha formado. Por eso es que usted puede en muchas partes de las Escrituras que Él nos pide que respetemos a la autoridad. Él no va a pedir algo por lo cual Él no ha preparado al ser humano. Todos tendemos a imitar a nuestras autoridades, sean seculares, sean de la iglesia. Entonces, aquel que se meta en este ministerio santo debe comprender a cabalidad lo que se espera de él, pues influenciará en la congregación que ministre, por lo cual, repito, es necesaria una autoevaluación antes de aceptar este tipo de responsabilidades. Y por extensión, la iglesia local también debe de considerar que ese futuro siervo sí o sí va a ser imitado por más de uno en la grey, por lo cual tiene que tener mucho cuidado de a quién elige. Si soltero, solamente mirarlo a él. Si casado, mirar también a la esposa. Y la esposa también debe autoevaluarse en busca del estándar solicitado en las cartas pastorales que Pablo le entrega a Tito y a Timoteo. En la porción que acabamos de leer, ya la última que hemos leído, que es el preámbulo de las características que se le pide a un pastor y hago extensivo a un diácono, ya el Espíritu Santo inspiró que se escriba la siguiente palabra: palabra fiel, palabra fiel. Y este es un modismo que no solo se ve en las que solo se ve en las cartas pastorales. El comentarista MacArthur afirma que así se anunciaba doctrinas vitales del cristianismo, que eran muy bien conocidas por los integrantes de la iglesia primitiva, que sintetizaban toda la obra por hacer. Explico: un pastor que será maestro de la congregación no solamente deberá explicarlas, sino vivirlas y tenerlas por ciertas. Por extensión, su esposa también debe ser ejemplo de la efectividad de su enseñanza. No se pide ni un pastor ni una esposa de pastor perfecto. ¿Ya? Hoy veremos dos de los cuatro dichos vitales que resumen las actividades todas de una iglesia. Sabedores que el objetivo de un pastorado es impulsar a la grey a cumplirlas en forma agradable a Dios. Y el primer dicho vital es el siguiente: se debe enseñar y ser ejemplo de no tener más opinión de lo que somos. Se debe enseñar y ser ejemplo de no tener más opinión de lo que somos. O sea, en el barrio diríamos, tienes que enseñar que no pisen huevo y tú tampoco pises huevo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. ¿Lo tenemos? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. No estaba enterándoles Pablo que vivía una vida pecaminosa. Estaba dando a entender que el único Salvador, el único preeminente en la iglesia, en todo el mundo, el único Señor, el único digno de toda confianza era Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Pablo, Timoteo, Tito, todos los apóstoles, todos los hombres del Antiguo Testamento, usted, mi persona, todos en algún momento fallamos. ¿Y saben qué? Fallamos más de lo que deseamos fallar. El único que nunca falló fue el Señor. Por eso que Pablo le recuerda. Explicado en otras palabras, que toda la bendición que gozaba Pablo y que era capaz de dar a los demás era producto de la gracia divina. Era producto de la gracia divina. Nosotros los pastores, todo aquel que se inmiscuye en el ministerio santo, tiene que tener sumo cuidado con no creerse la última chupada de mango. Porque todo lo que damos es por gracia, y que la gloria del Señor se manifieste en cada pastor. Vayamos en el mismo Timoteo a leer el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 16. Y dice la palabra del Señor: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Asimismo, que lo que ocurría en él debió ser ejemplo para los demás. De ahí que un pastor debe estar atado a mejorar en el uso de sus dones, a mejorar en sus prácticas pías, mejor dicho, mejorar en imitar a Cristo. ¿De qué pues tendríamos que gloriarnos si el apóstol Pablo no se gloriaba? Ojo, todos sabemos que Pablo fue un excelente siervo. Por extensión, yo quiero que ustedes comprendan y asimilen con toda claridad. Uno puede ser un excelente siervo del Señor, pero no tiene de qué gloriarse ni el ministro ni su esposa. ¿Por qué? Porque todos hemos sido levantados por gracia divina y todos somos esclavos de Cristo y somos puestos de acuerdo al ajedrez que Dios juega en su gloria para que sean útiles en la iglesia. Dios pone y Dios saca. Convencido de lo que hagamos y vean en nosotros, sirva para lo que es relatado en el versículo que continúa, versículo 17, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, el rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que mi testimonio, el testimonio de un ministro, sea para la gloria y honra del que lo llamó a pastorear. Eso es lo que debemos de buscar. Un pastor del Altísimo debe ser digno ejemplo de imitar en ese y en todo aspecto. Debe alejarse de cualquier signo de vanagloria, de creerse o comportarse como un superior entre sus hermanos en la fe, porque así se estila en el mundo. Los que manejan cierta autoridad así se comportan. Pero el estar a la cabeza de una organización, ya sea secular o sea pía, trae un grave riesgo. Y eso fue lo que aconteció en la época del ministerio terrenal del Señor Jesús. No con él, sino lo que ocurrió alrededor. Los líderes religiosos de su época reclamaban los primeros asientos. Vivían de tal manera que transmitían la idea de que eran indispensables, insustituibles. Era pues la soberbia el signo principal
del ministerio en la época de Jesús. Estamos hablando de los fariseos y todos los principales de Israel. Jesús, reunido con publicanos y otros individuos en la casa de Mateo, que las escrituras denominan pecadores, recibió la crítica de los fariseos, que consideraban que era un comportamiento inadecuado para un rabí. Para ellos, todo maestro es de una casta superior, por lo cual no debería sentarse en la mesa de los pecadores. Y Jesús le contesta de la siguiente manera en Mateo capítulo 9, versículo del 12 al 13. En Mateo capítulo 9, versículo del 12 al 13 le contesta así. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento. Un pastor debe de tener como comportamiento básico el vivir en misericordia, dando misericordia, no pidiendo misericordia, dando misericordia y demostrando humildad, actitudes que lo acerquen a las personas que necesitan ser ayudadas. Y esto no se logra siendo soberbio, orgulloso, ni marcando diferencia social con los demás. Pablo cada día se reconocía como integrante de un grupo de enfermos, al igual que Tito y Timoteo, y por lo cual se acercaba fluidamente a los pies del maestro sanador. Del mismo modo, un ministro del Señor no debe tener mayor opinión de lo que es y debe también como enfermo acercarse cotidianamente y mucho más de lo de la grey para que el Señor Jesús lo sane. No existe ministro que sea la luz. Todos sin excepción somos necesitados e insignificantes, siervos que por la gracia de Dios podemos conquistar reinos de maldad, y nos ha puesto a la cabeza de un ejército de creyentes que el mundo lo reconoce como enfermos, los desvalidos, los últimos del mundo, para tomar por asalto las fortalezas del enemigo más formidable que ha tenido la humanidad, el demonio y su multitud de ángeles caídos. Para todo nacido de nuevo, los privilegios, las comodidades, los honores pueden venir, pero que esto no nos haga perder la humildad. Y un pastor y su esposa deberán ser el ejemplo a seguir en esto, porque vuelvo a repetir y grabémoslo esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Por naturaleza, por la arquitectura con que Dios hizo al ser humano, tenemos la costumbre o la inclinación de imitar lo que vemos en nuestras autoridades. Un pastor debe de ser ejemplo anís en esto, y la esposa de un pastor también. Segundo dicho vital, se debe asimilar y enseñar que el ministerio no es un lecho de rosas. Se debe asimilar y enseñar que el ministerio no es un lecho de rosas. Para lo cual, busquemos, por favor, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pablo enseñaba, siendo ejemplo para Tito y Timoteo, de cómo ejercitarse en la piedad, y así él lo demandaba
que así debían comportarse Tito y Timoteo. Leamos el versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. El término ejercitarse implica hacer cual atleta un riguroso y continuo apego a ejercicios espirituales y al manifestar actitudes piadosas para con los que lo rodean. El ministerio pastoral es, por sí decirlo, un estilo de vida extenuante. Por eso es que tenemos que estar rodeados de ejercicios espirituales para que las fuerzas regresen como las águilas. Un pastor no tiene ni hora de entrada ni hora de salida. Un pastor no tiene días exclusivos intocables, porque cuando urge dedicarlo a la grey, cuando la necesidad apremia, tiene que romper todo su esquema. Por eso es que tradicionalmente el lunes es el descanso pastoral, pero si hay una necesidad, se rompe el esquema. Mi pastor solía decirme, cuando me crié a sus pies, solía decirme socarronamente que un ministro del Señor tiene un día de 25 horas, si no más. Toda actividad ajena al ministerio pastoral es secundaria. Toda actividad ajena al ministerio pastoral es secundaria. Ojo que la familia está dentro del trabajo pastoral, ¿ya? Lo interesante del asunto es que muchas veces está dedicado a servir, ¿ya? Porque ese es el sino de un pastor de acuerdo al corazón de Dios. Está dedicado al servir, pero ¿saben cuál es lo contradictorio? Que origina oprobios de parte de los demás. Ese término pastor es muy significativo, ¿eh? Dios no da puntadas sin hilo. Los egipcios veían el oficio pastoral de animales como uno de los más bajos en la escala social de esclavos. Era un trabajo extenuante y causaba oprobio a los que lo ejercían. Y no se olviden que los israelitas salen de Egipto y en Egipto eran pastores. O sea, no todos, pero muchos eran pastores porque los egipcios no querían ser pastores. O sea, y de continuo, lo que ocurría antes con la labor pastoril de campo, la labor de pastor en la actualidad, lo que ocurre es una característica común. ¿Y cuál es la característica común? Que del continuo no se reconoce el valioso apoyo a la vida nacional que se da los pastores seculares y los pastores de iglesias a la vida eclesial, por lo cual muchas veces los avergüenzan, los tratan sin dignidad. ¿Y saben por qué? Porque así como al pastor de ganado lo veían como simplón y ruin, hay veces así lo ven al pastor. O sea, es un nivel secundario. En los tiempos de Jesús, los pastores, o sea, estamos hablando de los que cuidaban rebaños, era una especie de descastados. Vivían y morían al pie del rebaño. Al término de su jornada diaria, los hacía entrar al ganado al redil y no se iban a descansar a una cabaña extraña con otros seres humanos. Dormía al pie de la entrada para cuidar a la manada de los depredadores. Y Dios nos llama pastores. Pues del mismo modo, de lo que se relata, no es ajeno al ministerio pastoral. Digo, el ser visto por el mundo como practicantes de un oficio vil. Pero lo más triste y angustiante para todo pastor es que en algún momento, desde dentro de su misma congregación, teniendo o no razones valederas, algunos congregados lo oprobian con sospechas infundadas de que es vil y va a ser difamado, insultado y van a intentar deshonrarlo. Y la pregunta es, ¿valdría la pena inmiscuirse en un trabajo así? ¿Valdría la pena inmiscuirse en un trabajo así? Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos
capítulo 10, versículo 15. Dice nuestro Señor: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, subraye, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Sí vale la pena, porque Dios me dice, hermoso. Así mis pies estén sudados, así estén con tierra. El Señor me dice hermoso. Juan, capítulo 15, versículo del 13 al 14. Juan, capítulo 15, versículo del 13 al 14. Y la palabra del Señor dice así: nadie tiene mayor amor que este, que uno pone su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y digo que sí, porque imitar al pastor de pastores es el trabajo, un trabajo en el cual uno se gana el dicho de ser amigo de Dios. Y yo digo que sí vale. Digo, con base escritural, que sí vale la pena, pues estaremos cumpliendo la voluntad de Dios, y el convencimiento de esto último hace valer todo sacrificio, toda vejación, todo sufrimiento. Ojo, lo peor que le puede pasar a un pastor es igualar o responder vejación con vejación. Por eso es sumamente importante que estemos dentro de los parámetros bíblicos, para no reventar emotivamente y comenzar a comportarnos lo contrario que debe comportarse un pastor. Un pastor debe estar convencido que de todo esto, pues si no, saldrá en la primera de bastos a meter cabezazos, o dejará sola la congregación donde sufre esto o aquello, y eso es triste. Y no es porque sea asalariado, porque se va porque es asalariado, no. A veces se van porque han elegido una fruta que todavía no había madurado y antes de reventar completamente se aleja. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Y esto está registrado en Juan capítulo 10, versículo 11. Un asalariado, ahora vamos a un asalariado, ¿ya? No comprende esto. Prefiere decir, aquí corrí que aquí morí. ¿Cómo reconoces a una persona asalariada? Hay varios indicios, pero el más fuerte es si va a preguntar, ¿y cuánto me van a pagar? Ahí ya, puede ser que sea asalariado o simplemente no ha crecido en comprender que no es lo que le paguen, es lo que Dios le entrega, y lo que la iglesia local no le puede entregar, Dios lo va a suplir por otras fuentes. Entonces, no digo que el que diga esto es un asalariado, pero hay una probabilidad que en el tiempo opaque su ministerio por el dinero que desea ganar. Un hermano probablemente con llamado a este ministerio, pero aún sin madurar, pueda que también le queme la batalla, como ya he dicho. Por eso es importantísimo no echarse a caminar en este ministerio antes del tiempo determinado por el Señor. Que no reconozcamos claramente, si aún no cumplimos los estándares bíblicos expresados por la Casa Pastoral de San Tito y Timoteo. Dense cuenta, hermanos míos, que el Señor en el Antiguo Testamento dice que Él lo conoció desde el vientre de su madre y de ahí lo elogió para que sea pastor, ¿no? Y para que sea apóstol y para que sean profetas. Es lo que dice el Señor. Pero no significa que salen y ya lo son. Hay un tiempo en el Señor. Y por extensión, la iglesia debe buscar un pastor y tener también sumo cuidado con esto. Porque a veces sí es llamado al pastorado, pero es muy rápido el llamado. Es muy rápido el llamado. Asimismo, el camino tachoneado de ejercicios espirituales, de esfuerzo por imitar a Cristo
y de oprobios, vuelvo a repetir, no será ajeno a todos los integrantes de una congregación del Señor, por lo cual es necesario que observen y se nutran del ejemplo de su pastor, que sabe poner la otra mejilla, de que sabe descansar en el Señor, de que sabe cuidarse con ejercicios espirituales, que lo han podido observar, que no se fatiga, y si se fatiga, sabe cómo descansar en el Señor, que la extenuante trabajo de la gran comisión hace que él aprenda a descansar en el Señor y no lo cargue todo sobre sus hombros, y que aprenda a entregarle a la congregación, ya, carga, porque si no revienta. Muchos de los que revientan se corren a los problemas. Y cuando un pastor se corre a los problemas, la congregación ve e imita. Recordemos en síntesis lo hasta ahora expresado. Primero, la iglesia debe buscar, y el mismo pastor debe tener, un corazón humilde, alejado de la vanagloria, y que sea útil para ser ejemplo a toda la comunidad de creyentes. Segundo, estar dispuesto a trabajar hasta el cansancio, sabiendo que el ministerio no es un lecho de rosas, donde se reclama asientos principales, donde se reclama cosas para uno en demasía. No es así. Lo que debemos comprender, que debemos aceptar oprobios, insultos, aunque de repente a muchos no les gusta. Es natural esto en el ministerio. Pero ¿saben qué? Cuando ocurre eso y es infundado, qué maravilloso cuando uno discierne. ¿Y saben por qué? Porque me están permitiendo caminar el camino del Señor Jesucristo. Por eso es que no debo enojarme. Me dan gloria, honor, en la medida que debe tener un ser humano cuando me inventan cosas y yo comprendo, y debe comprender un pastor que le está dando posibilidad de caminar como el Señor Jesucristo. Y la iglesia también no debe intentar vengarse, sino debe darse cuenta que si eso ocurre, es que el enemigo tiene en cuenta porque eligieron un buen pastor, que está intentando bajarlo. Terminaré diciendo que cada siervo debe autoanalizarse, sabiendo que el cumplir estos dos dichos básicos será su trabajo de ahí en adelante. De parte mía y de parte de cualquier pastor y cualquier esposa de pastor, debe de comprender que ser un buen ejemplo para los que en algún momento van a ser llamados también al ministerio en el futuro no es algo opcional, no es algo que yo voy a tomar el pastorado y de recién ahí me voy a preparar. Por eso que los requisitos son antes y no después de. Después de, el pastor y todos los que están inmiscuidos tienen que seguir creciendo, que eso es una cosa muy diferente. La próxima entrega veremos los dos dichos restantes que debemos conocer y debemos ser ejemplo por imitar, y que de hecho la congregación debe tener en cuenta para tener un pastor de acuerdo a su corazón. Por favor, permítame dirigirlos en una oración para cerrar esta exposición. Bendito Padre Celestial, permita que estos dos dichos fundamentales, Señor, sean asimilados por todos aquellos que usted del vientre de su madre los declaró pastores. Y permita, Señor, también que no corran antes de tiempo, que se tranquilicen, Señor, que esperen en su tiempo, Señor. Y asimismo, Señor, le pido, mi Dios, que no solamente por Canaán, sino por cualquier iglesia, que no se emocione mucho, Señor, por ver un buen predicador o un buen consejero o un hermano pío, Señor, porque todos tenemos que recorrer un camino importante. Ayúdenos, Padre, para que cuando llegue el momento puedan elegir un varón de acuerdo a su corazón. No perfecto, porque ninguno lo es, sino que esté entre los estándares que usted inspiró a Pablo que escribe para Tito y Timoteo. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito del Señor Jesucristo.
Amén.